once in a lullaby. Ooh, somewhere over the rainbow, skies are blue. Hola, buenas noches. En este Desde el Puente vamos a volver a cruzar la historia con el recuerdo de un viaje histórico para 5 excombatientes de Malvinas nacidos en Tres Arroyos, acompañados por el periodista tresarroyense Andrés Berniano, que tiene lazos vinculados a la familia Brendel de Oriente, quien realizó un documental para Celta TV sobre esta difícil experiencia que vivieron estos conscriptos tresarroyenses, que vamos a continuar reviviendo luego de los auspicios. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante. En la sesión ordinaria celebrada el 12 de marzo, el Honorable Consejo Deliberante aprobó por unanimidad la resolución número 0425, iniciativa conjunta de ambos bloques del Cuerpo Deliberativo, en la que se manifestó su total solidaridad con la ciudad de Bahía Blanca, a razón de los funestos y catastróficos sucesos climáticos acontecidos recientemente. Instamos a sumar esfuerzos en pos de la pronta recuperación de las pérdidas materiales y estructurales para que, de esta forma, los habitantes de nuestra ciudad vecina puedan salir adelante lo más pronto posible. Segunda parte del video documental que realizó el periodista tresarroyense Andrés Berniano junto a Celta Televisión en las mismísimas Islas Malvinas. Andrés, quien filmó, quien le puso el guión y relató también el documental, acompañó a 5 de los 14 excombatientes tresarroyenses que casi 30 años después de Malvinas decidieron que era tiempo de volver para, en cierta forma, sacarse una muy pesada mochila. Ya empezamos a ver la semana pasada el respeto que los mismos isleños le tenían y mostramos a través del documental parte de lo que fue ese reencuentro con las islas y también con recuerdos que todavía están muy vivos. Al momento de la guerra en 1982, Capriata, Celerino, Gómez y García revestían en la Compañía de Ingenieros Anfibios de la Infantería de Marina con asiento en Puerto Belgrano. La principal tarea de esta compañía fue la implantación de campos minados, trampas explosivas, de los que aún hoy hay decenas en Malvinas. Mientras Celerino y Capriata fueron choferes de la compañía, Gómez y García trabajaron en el terreno. El primer destino fue el aeropuerto civil de las islas, que en 1982 era el único. Hoy ha sido desplazado por Mount Pleasant a una segunda categoría y es utilizado solo por las avionetas de las FIGAS, la línea aérea del gobierno que se encarga de los viajes interislas. El aeropuerto es el primer destino de la Compañía de Ingenieros Anfibios de la Infantería de Marina al cabo de la contienda armada, y en busca de esas huellas del pasado va la delegación. Las marcas no tardan en aparecer. Detrás del aeropuerto hay unas bellísimas playas en un sitio conocido como Gypsy Cove. La majestuosidad del paisaje contrasta con resabios de la guerra que denotan, además, la presencia de los infantes de Marina 28 años atrás. Hay en los alrededores dunas minadas, con carteles que aparecen con frecuencia en la isla. Danger, Mine, fue una de las principales tareas de la Compañía de Ingenieros Anfibios durante el litigio y hoy, y quizá por siempre, los explosivos permanecen allí,
latentes. Era transportar la tropa y los explosivos, las minas, era la logística para digamos, para los ingenieros. Ellos hablan de 25.000 minas. O sea, en una oportunidad, recuerdo acá cerquita de una playa, estábamos haciendo un campo minado y un lugareño largó unos animales, unas vacas. Medio como para, no sé si fue de casualidad o para entorpecer la tarea nuestra, y bueno, los animales entraron y al campo minado tuvimos que retirarnos. Y una vaca tuvo la mala suerte de pisar una mina. La función nuestra era construir campos minados y trampas explosivas. La instrucción que recibimos era muy elemental. Nosotros las instrucciones las hacíamos cortando pedacitos de eucalipto, con tronquitos hacíamos lo que simulaban las minas y con eso preparábamos los campos minados. Sabíamos cómo se construían, pero nunca habíamos manejado material real. Una mina, podríamos decir, aunque hoy el uso de minas está prohibido, era similar a una cajita de crema de zapato, con un seguro que giraba media vuelta y una espoleta que se reemplazaba por la que venía en la mina y era en la que en realidad le daba el que activaba la mina, ¿cierto? O sea, se cambiaba la espoleta, se giraba media vuelta y se sacaba el seguro y se enterraba. Había que hacer un pocito en el suelo y tratar de que quedara lo más disimulada posible en el terreno para que cuando venga el enemigo la confunda y no la vea desde lejos que en ese lugar había algo que lo podía lastimar, ¿cierto? Y después hacíamos campos minados para tanques, generalmente, o sea, es para vehículos pesados, pero en este caso era para tanquetas. Son más grandes, son similares a una lata de dulce, de esas de 5 kilos, con una espoleta importante y una torreta, una cruz que se pone arriba. Esa sí ya había que cavar mucho más y tenían que quedar bien disimuladas en el terreno. Al ser chofer tenés varios destinos. Hoy estás acá y mañana te mandaron para el otro lado, pero siempre volvés a la base. No tanto transporte de tropas, sino alcanzar misiones o lo que precisaba la compañía. También desde el barco traer los alimentos y las cosas que llevaban para la compañía. Después otra de las tareas que hacía la compañía era la voladura de las bombas que tiraban, sobre todo sobre la pista, sobre la zona de radares y antiaéreas, tiraban con retardo los ingleses. Muchas bombas no detonan en el primer impacto, les dan un retardo, obviamente para molestar a toda la tropa que se encuentra en la redonda. A partir de que cae la bomba ahí, están en zona de riesgo y por lo general esa tropa hay que retirarla del lugar, ¿no es cierto? Hay que evacuarla, hay una bomba activa. Entonces la compañía lo que hacía la voladura de esos artefactos. No recuerdo haber estado en peligro, por ahí el peligro era a cada momento, ¿cierto? Lo que pasa que producto de los 18 años, 19 años nuestros, hacía que uno no terminase de tomar conciencia. El peligro estaba a cada momento, desde el momento que vos manipulás material explosivo, sabés que puede llegar a pasar, ¿cierto? Que al mínimo error, no hay error, con el explosivo no hay error. Nosotros en una situación, no fue una situación desesperante, pero podría haberlo sido. Fuimos a construir trampas explosivas en un deshielo de esos de montaña que ayer cuando veíamos donde es todo piedra, y el cabo se sacó los guantes, se puso a conversar y producto del frío del momento perdió sensibilidad en las manos, y cuando fue a activar el sistema para que cuando sufra el menor choque la trampa se active, la activó directamente. Tuvimos que salir corriendo y me dio lugar a correr a una distancia 8 o 10 metros y me caigo y me tuve que arrastrar. Esa fue es decir, cuando siento la explosión agacho, cuando vuelvo a levantarme otra vez, venía cayendo un pico que había quedado cerca de donde estábamos nosotros, y caí al lado mío, es decir, me podía haber pegado el pico ese, si se me clavaba el pico seguramente me iba a lastimar. Fue dentro de todo lo peligroso de todos los días, fue, digamos, la situación más complicada que me tocó vivir.
Continuamos cruzando el puente con la historia, continuamos reviviendo parte del documental realizado por Andrés Berniano y Celta Televisión, el canal hermano cooperativo de Tres Arroyos, quienes lograron un hito histórico para un canal del interior, como fue cubrir la vuelta de excombatientes a las Islas Malvinas. Y nosotros lo que sufríamos terriblemente todas las noches, durante el día y todas las noches, era el fuego de artillería naval. Que los buques se arrimaban durante la noche, porque los aviones de las fuerzas argentinas no operaban de noche, los aviones cazas. Entonces los buques tenían esa ventaja de poder arrimarse y bombardear permanentemente las islas. O sea que permanentemente estábamos bajo fuego por la artillería naval. Y la artillería que había acá en las islas no estaba orientada hacia el mar porque eran cañones de muy poco alcance. Los cañones que había en las islas eran de una artillería terrestre, cañones que tiran unos 7 kilómetros más o menos. Y estaban orientados hacia defensas de costa, lugares de desembarco, pero no con objetivos marítimos, digamos. Yo creo que todas las cosas vos las haces para ganar, pero bueno, después cuando vos ves, cuando entran las otras fuerzas, te das cuenta que no tenés la experiencia como para combatir contra ellos. Que yo es algo personal, ¿no? Capaz que por ahí los jefes no la verían así, pero bueno. Sabíamos con quién nos estábamos enfrentando, británicos, la tercera fuerza en el mundo, no en ningún momento subestimamos eso. Pero bueno, uno por ahí igual tiene que actuar y bueno, y va para adelante, como quien dice, vive el día a día y trata de ir superando los obstáculos que se nos presentan, y aparte, como tampoco sabíamos cómo iba a ser el desarrollo de todas las acciones, había de por medio muchas negociaciones y nosotros también confiamos en las negociaciones. Pensamos que nunca íbamos a llegar al enfrentamiento como se terminó. Todo eso lo fueron haciendo un montón de circunstancias, como por ejemplo el hundimiento del crucero Belgrano. Yo creo que el hundimiento del crucero Belgrano fue también un hito muy importante para el desarrollo de todo el conflicto, y fueron pasos que no hubo forma de retroceder. Aparentemente todavía las negociaciones estaban, existía la posibilidad de que no se llegara al asalto final por parte de los británicos, pero creo que los británicos quisieron demostrar que no dudaron en hundir y no querer dar marcha atrás. Me parece que eso también prendieron como una mecha. Y bueno, demostrando y hundiendo el crucero Belgrano, como que no, que estaban decididos, que nos castigaron con eso. Nos castigaron por lo que los argentinos habían hecho, que era haber tomado las islas. Y bueno, a partir de eso creo que las decisiones políticas se tensaron mucho más, y también la Argentina nos dio marcha atrás. La vida nuestra corría peligro permanentemente. Por ejemplo, en algún traslado que he hecho o en alguna situación me he encontrado hasta solo con el vehículo, viniendo a buscar a un oficial en el aeropuerto y sufrir en el medio de la pista un ataque aéreo y realmente no saber si seguir, frenar, tener que tomar una decisión muy inmediata, como bueno. Normalmente frenábamos, nos tirábamos del vehículo y buscábamos algún pozo, que casi siempre terminaba siendo en el pozo de en el cráter de alguna bomba, porque el cuento dice que donde cayó una no caen dos. Entonces en varias oportunidades terminé dentro de un cráter de una bomba, inclusive hasta lleno de agua, con el agua a la rodilla. Pensamos que íbamos a ganar, nos dimos cuenta que no la íbamos a ganar, que se nos iba a poner muy difícil. Cuando nosotros veíamos que empezaron a avanzar, cuando vimos que empezaban a tirar con los cañones, que primero tiraban por adelante nuestro, que después tiraban sobre nosotros y que por último nos pasaban, y veíamos que eso era un sinónimo de que ellos realmente venían avanzando, que no había que tiraban más corto o más largo, sino que realmente el avance de ellos hacía que la munición cayera por sobre nosotros, porque en realidad
ya nos habían estaban más cerca nuestro. El 14 de junio de 1982, la guerra llega a su fin. Quebradas las últimas líneas defensivas, se produce la rendición de las fuerzas argentinas en Malvinas. Es el fin del conflicto, aunque no del litigio por la soberanía que aún hoy subsiste. Acá, en Puerto Argentino. Por el boca a boca, porque se empezó a correr que se habían rendido y bueno, el boca a boca te vas enterando. Pero nadie vino a decirnos a nosotros, bueno, se terminó. Así bueno, perdimos, pero en general alivio. El momento de la rendición, de cuando tenés que dejar el arma y todas tus cosas. Al estar cerca de la casa de gobierno, en el caso mío, estaba como en una tercera línea, se está más cerca de la casa del gobernador y fue rápido enterarse. Cuando terminó la guerra, la sensación, si bien por ahí estábamos esperando que todo terminara, no fue una sensación de alegría, hubo muchas emociones encontradas. Estábamos, supongo que hemos estado contentos, en el fondo más tranquilos, pero no fue un hito muy marcado, porque aparte, bueno, terminó la guerra, fuimos tomados prisioneros y existían un montón de incertidumbres. Nosotros estábamos prisioneros al principio, bueno, no, al principio estuvimos acá en el pueblo y después nos trasladaron y estuvimos ahí en la península del aeropuerto, ¿no? Y escuchábamos radio y decía, por ejemplo, Galtieri, que era el que era presidente, jefe de las Fuerzas Armadas, el general Galtieri decía que todas las tropas, que el conflicto continuaba, que las tropas, eso es lo que escuchamos en su momento, que las tropas que habían ido a combatir, habían ido a dar la vida y que iban hasta combatir hasta el último momento, cosas así, cuando nosotros ya estábamos prisioneros, esperando que nos rescataran, que nos fuesen a buscar. Y por el momento venían helicópteros británicos, aterrizaban en el aeropuerto y juntaban un grupo de gente, de prisioneros, y los cargaban en los buques de ellos, ¿no? Y nosotros pensábamos que los tiraban al mar. Habíamos sido replegados de Monte Tumbledown, producto que hacía muchos días que estábamos en el monte. Habían llevado otros compañeros y me habían bajado a Monte Tumbledown, a la entrada de Puerto Argentino, y cuando llega la orden sufrimos toda esa noche sufrimos bombardeo de parte tanto naval, ablandando las costas, como de parte de unos obús que habían bajado ellos, que venían haciendo bombardeo terrestre. Sufrimos bombardeo de los dos lados. Llegó la entrada a la mañana y nos dijeron que nos íbamos a tener que replegar. Cuando amaneció, vos veías bajar de las sierras, vos veías bajar la gente, y parecían realmente, yo siempre, eso me quedó como un recuerdo, parecían hormigas, vos veías, era todo, un soldado al lado del otro, todos bajando, por supuesto llegaban al pueblo sin armas, sin nada. En un primer momento se intentó retenerlos y hacerlos regresar hacia el frente de batalla, pero en aquel momento había un barrio de construcción en seco que estaba, bueno, como están la mayoría de las casas levantadas acá, ¿cierto?, sobre pilote, y los chicos optaban por meterse debajo de esos lugares y nos decían que antes de volver al frente preferían que los matáramos nosotros ahí en ese lugar donde estaban.
auto está sucio, no lo pienses más. El lavadero Vigo lo dejamos espectacular. Camionetas, camiones, motos sin tractor, brillando como nuevos con todo el amor. Lavadero Vigo, la mejor opción. Paga con cuenta DNI o con tu transfer. Lavadero Vigo, brillo sin igual. Máquinas y camiones también van a brillar. Si venís con apuro, lo hacemos veloz. Un servicio artesanal con el mejor flow. Mercado Pago aceptamos también. Limpieza asegurada, volvé cuando quieras otra vez. Lavadero Vigo, la mejor opción. Paga con cuenta DNI o con tu transfer. Lavadero Vigo te hace brillar. Aunque reciente, la Guerra de Malvinas forma parte de la historia de Argentina, de Gran Bretaña y por supuesto de las islas. En el Falkland Island Museum and National Trust, en Port Stanley, un sector exclusivo ha sido dedicado al conflicto bélico, un área donde las imágenes hablan por sí solas. La guerra dejó el trágico saldo de 907 vidas perdidas, todas militares, salvo 3. 3 civiles isleños que encontraron triste destino en la casa de John Fowler, actual periodista del Penguin News, el semanario isleño, quien al momento del conflicto, en 1982, era jefe de servicios educativos, una suerte de ministro de educación del archipiélago. Normalmente no tengo ganas de repetirlo porque es algo que prefería poner en cajón muy adentro de mi cabeza. Pero lo que pasó fue, creo, un accidente. Tuvo que ver con el sistema de manejar de un cañón naval, de computación. Todo el mundo queja de sus computadores y siempre están haciendo errores. Este error fue fatal. Fallecieron 3 señores, los únicos civiles que fallecieron en toda la guerra. Incluso una señora que estaba abrazando a mi esposa en el suelo del dormitorio, porque podemos escuchar el ruido de este proyectil y fue obvio dónde iba a ser su destino y parecía que podemos escucharlo durante casi una media hora, pero estamos hablando de unas partes de un segundo. Mi señora recibió algunas partes de algunos pedazos de madera en su espalda, pero la otra señora falleció inmediatamente con una esquela en la columna. Bueno, fue algo que no tengo ganas de repetir nunca. Los militares británicos muertos en Malvinas tienen su última morada en San Carlos, el lugar donde se produjo el desembarco inglés en 1982. Por su parte, los argentinos caídos en combate descansan en el cementerio de Darwin. Darwin es un pequeño pueblo rural distante 2 horas en auto desde Port Stanley por caminos de tosca consolidada. Para ir a Darwin, el camino atraviesa campos. Luego de un largo trayecto recorrido, antes de arribar al pueblo de Darwin, un pequeño cartel da cuenta del cementerio argentino, remontando una cuesta. Es un lugar en el que, no caben dudas, ha sido ubicado para no ser visto. Después del conflicto, Inglaterra ofreció enviar los cuerpos de regreso al continente, pero nuestro país se negó. Consideró que los cadáveres constituirían una presencia argentina en las islas. Al Campo Santo se llega caminando por un prolijo sendero de piedras que concluye en una tranquera. Dentro del predio hay 273 tumbas
de las cuales 123 están identificadas con la frase «soldado argentino, solo conocido por Dios». A esa cifra deben agregarse las 323 víctimas del hundimiento del crucero General Belgrano y 89 cuerpos que fueron enterrados en otros lugares o directamente no fueron recuperados, para totalizar las 649 bajas argentinas en la guerra. Los veteranos tresarroyenses caminan con detenimiento entre las cruces, buscando nombres de amigos y compañeros de armas. La calma y el bucólico paisaje hacen que el caminar sea lento, con la cabeza baja. Un sentimiento aflora. No es tristeza, sino recogimiento. De frente al cenotafio, hurgando entre una larga lista de nombres, la mención de un héroe tresarroyense concentra la atención: Héctor Ricardo Volponi. Al final, los infantes de marina oriundos de Tres Arroyos efectúan su homenaje. Desafiando la prohibición de dejar ofrendas, con las manos cavan un pozo entre las piedras y entierran allí una bandera argentina para luego cubrirla en su totalidad. La enseña les fue provista por un excombatiente que sufrió una amputación en Malvinas y por tanto aumenta su significado. Un presente que queda fuera de la vista de los vivos para ser recibido por los que yacen allí. Gracias a Daniel Gago, que es una persona que en Tres Arroyos se preocupó por ayudar al grupo de excombatientes. Él me hizo ver que cuando yo participo en un acto, estoy representando a todos los excombatientes que están en la isla, que quedaron acá en la isla enterrados. Sabía que por ahí me iba a pasar esto. Me tengo que emocionar, pero bueno, forma parte del trabajo que vengo a realizar, ¿cierto? Que es tratar de poder mejorar en ese peso que todos llevamos adentro, del haber participado en un conflicto bélico tan importante como fue la toma de Malvinas y la defensa de la soberanía en su momento. Buen Apetito, carnicería, pollería y cerdo. Buen Apetito, productos elaborados, embutidos y mucho más para un buen comer. Abastecido por Hacienda Local. Horarios de lunes a lunes de 8 a 12 y de 17 a 22. Teléfono 2983 590835. El caballo no puede perder la flor que le dan. Está sucio, no lo pienses más. El lavadero Vigo lo dejamos espectacular. Camionetas, camiones, motos sin tractor, brillando como nuevos con todo el amor. Lavadero Vigo, la mejor opción. Paga con cuenta DNI o con tu transfer. Lavadero Vigo, brillo sin igual. Máquinas y camiones también van a brillar. Si venís con apuro, lo hacemos veloz. Un servicio artesanal con el mejor flow. Mercado Pago aceptamos también. Limpieza asegurada, volvé cuando quieras otra vez. Lavadero Vigo, la mejor opción. Paga con cuenta DNI o con tu transfer. Lavadero Vigo te hace brillar.
última parte del documental que ya hemos empezado a compartir la semana pasada, llamado Malvinas entre la guerra y la paz. Un documental muy pero muy bien hecho, ideado, guionado y relatado también por Andrés Berniano y editado y trabajado por la gente de Celta Televisión de Tres Arroyos. Ahora, último extracto que elegimos del documental, donde algunos de estos excombatientes tresarroyenses que volvieron a las islas nos cuentan qué aprendieron, o mejor dicho, qué les dejó este viaje, como también la triste guerra ocurrida en 1982. La guerra llevó a los tresarroyenses a Malvinas siendo jóvenes soldados, siendo involuntarios protagonistas. Y el triste recuerdo de esa contienda, las heridas que abrió, los hizo emprender este viaje, ya adultos y por su propia voluntad. En medio han pasado casi 30 años, tiempo más que suficiente para reflexionar sobre el suceso. Y mira, no sé, una guerra para nosotros no lo sirve para nada. No lo sirve porque no somos un país de guerra. No estamos preparados, creo que no estamos preparados para una guerra. Para nada. Para, qué sé yo, para que un par de inútiles tengan un poquito más de ego que los demás. Nada más que para eso. Es la miseria humana en persona. No es no sé, no tiene explicación, no tiene, bueno, o habrá muchísimas explicaciones y muchísimos criterios, pero es en resumidas cuentas es la miseria humana a flor de piel y el hombre sometido a su más bajo instinto, que es el instinto animal, digamos, lo peor, porque es como persona es degradado totalmente para llegar a actuar de semejante manera. Qué difícil que es explicar que es una guerra. Como enseñarte, no te enseña mucho, no, por ahí te despierta instintos de supervivencia en algunos momentos, te hace ver algunos valores que por ahí uno los tiene medio complicados o no termina de definirlos bien, pero no deja nada, o deja mucho, deja muerte, deja soledad, deja muchas familias, padres que pierden a sus hijos, esposas que quedan solas, hijos que pierden a sus papás. Creo que una guerra, ya te digo, no deja nada. No, simplemente la curiosidad es de volver de vuelta a ver en los lugares que estuvimos, porque como aquí se fuimos arrancados de acá. Y bueno, la verdad que cuando bajé estaba más tranquilo de lo que pensaba. Quedó ahí. Al recuerdo de los lugares que estuvimos, que los lugares pudimos recorrer bien, tranquilos, recorrer el pueblo, en lugares que no habíamos estado, que ven unos lugares muy espectaculares, y el respeto a la gente, que me llamó la atención. Y Malvinas a veces me juega bien y a veces me juega mal. Me provoca muchos recuerdos, me costó y me cuesta asumir algunas situaciones, está difícil, la vamos llevando adelante. Cuando está todo bien no pasa nada, pero cuando empiezo a caer enseguida aflora el tema Malvinas. El otro día pensaba, antes de venir acá y quería concentrarme y que, porque uno viene pero tampoco tiene muy en claro qué es lo que quiere ver, a dónde quiere ir, a dónde no quiere ir. Y yo considero que anduve bastante por el hecho de que hacía de este trabajo, conocí bastante. Y decía, pero no me acordaba de si me iba a acordar de muchas cosas o llegar a ciertos lugares. Y
Y bueno, conclusión es que, como dice el dicho, no hay mejor sordo que el que no quiere escuchar. Yo creo que también pasa, en el caso nuestro pasó que no hay mejor ciego que el que no quiere ver. Y a nosotros nos ha pasado un poquito eso, que había muchas cosas que no las queríamos ver. Si bien las teníamos acá, viste, cuando vos mirás pero no querés ver o mirás sin ver. Y bueno, me parece que, por lo que yo he hablado con muchos de mis compañeros, hubo mucho de eso, que uno o se vive todo muy rápido y no lo procesás, no alcanzás a procesarlo, o realmente no querés verlo, ni asumirlo, ni nada, no querés, como quien dice, contaminarte. Yo creo que hay de todo un poquito, como que es un mecanismo de defensa. Y que se vive muy rápido, porque se ven muchas cosas en muy corto tiempo, entonces no alcanzas a procesarlo. El saldo final tiene un doble significado para mí, en realidad. El lugar no es nuestro, ni me da la sensación que va a ser, ni la gente está decidida o quiere ser argentina. Con respecto a lo mío, tuve momentos buenos, tuve momentos malos en los cuales, bueno, creo que en las primeras partes, ya sin haber ido a recorrer los lugares, los había experimentado, las emociones. Me emocioné mucho menos en donde pensé que me iba a emocionar, y mucho más donde para mí en teoría no tenía tanto significado. Me di cuenta que esto no es nuestro, por más que nos duela, y aceptarlo es así. Se cierra, realmente no necesito venir o volver más a este lugar para darme cuenta o para sentir que esto es nuestro, o para darme cuenta de no necesito volver, ya está, se cierra. El deseo de volver a Malvinas es como una deuda pendiente, pero venir, como yo les he dicho a los chicos, es venir por vuestra voluntad, no que te obliguen, como en ese momento que los dijeron arriba y arriba. No podías decir no, tenías que venir, sí o sí. Hoy venimos porque nosotros lo deseamos y porque nosotros queremos volver. El balance mío dentro de todo es bueno porque yo me esperaba quizás otra cosa, me esperaba por ahí algún rechazo de la gente, cosa que no la tuve. No sé si herida para cerrar. Esta es una herida que los va a quedar para el resto de nuestras vidas, lo que fue Malvinas. Éramos muy chicos y de chicos pasamos a ser grandes en ese momento. Sería que herida no sé si se irá a cerrar, pero no tampoco va a quedar así sangrando para toda la vida, ¿no? En su nuevo retorno al hogar, este grupo de hombres que regresó al pasado no es el mismo que partió. Han revivido su historia, pero esta vez en otras circunstancias. Apreciando el maravilloso e imponente paisaje, conociendo gente agradable y hasta pasando buenos momentos de disfrute y camaradería. En plena primavera, las islas respiran vida. Vida que se impone sobre la muerte. Vida que llama a la alegría. Vida que es esperanza. Llega la hora de volver a casa, con tranquilidad de conciencia, aliviados en el peso y el dolor. En London, en Tumbledon, en Darwin, en algún lugar de Malvinas queda parte de una pesada mochila que los tresarroyenses cargaron sobre sus espaldas por casi 30 años.
De esta manera cerramos el Desde el Puente de hoy. Queríamos mostrar Malvinas desde otro lugar. Ya hemos hablado sobre la historia de nuestro excombatiente Miguel Gutiérrez, sobre las vivencias y el sufrimiento, por supuesto, del copetonense Blas Fernández, del otro copetonense José Andersen y de otros varios soldados que pasaron por Oriente o que pasaron por nuestras cámaras. Nos vamos y nos reencontramos el sábado con Somos Oriente y el próximo miércoles con otro Desde el Puente. Chau, gracias por su compañía. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante. En la sesión extraordinaria celebrada el 17 de marzo se ratificó el nuevo convenio firmado entre la Municipalidad de Coronel Dorrego y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires para la ampliación de la planta de GLP de la localidad de Oriente. El presente convenio permite realizar una actualización en el monto del costo total de dicha obra, que es de suma importancia para los vecinos de esa localidad, puesto que va a brindar una mejor calidad de vida, contando con una mayor capacidad para poder abastecer en sus hogares de este combustible tan necesario. Fugaz pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa